Hola amigos y hermanos, bienvenidos, Dios me los bendiga, gracias por acompañarme. Ahora estamos acá dispuestos a estudiar un poco de la palabra de nuestro Dios. Pero quiero invitarte para que inclines el rostro junto conmigo, vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle a Dios en oración que nos dirija. Querido Padre, gracias por tu palabra. Y ahora que queremos estudiarla, pedimos sabiduría de lo alto para que sea el Espíritu Santo nuestro profesor, nuestro guía, y nos pueda enseñar, nos ayude a entender, pero a más de eso, que nos ayude a llevarlo a la práctica para vivir vidas de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Te lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes un texto que es muy utilizado, es uno de los textos que utilizan muchas denominaciones cristianas, muchas personas que se dicen ser cristianos, y digo se dicen ser porque toman, no sé, una mala interpretación de la Biblia y hacen ver a Dios de una manera diferente a lo que la Biblia presenta. Es un texto de Romanos 6:14 y este texto lo utilizan comúnmente para querer decir que la ley de Dios ha sido abolida, que la ley de Dios ya no hay que guardarla, que la ley de Dios ya dejó de tener importancia. Pero vamos a tratar de descubrir un poco más qué nos quiere decir Romanos 6:14. Quiero que lo leamos. El pecado no os enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto lo escribe el apóstol Pablo. Y la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿a qué ley se está refiriendo el apóstol Pablo? Cuando él dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿a qué ley se refiere el apóstol Pablo? Bueno, vamos a tratar de verlo. Tú puedes seguirlo leyendo todos los versículos que siguen. Yo voy a ir al punto específico. En el capítulo 7 el apóstol Pablo sigue hablando, es el mismo contexto, es el mismo momento, y dice en el capítulo 7, en el versículo 7, por ejemplo, me habla de la ley de los 10 mandamientos. ¿Y por qué habla ahí de los 10 mandamientos? Porque el apóstol Pablo sabe que en su audiencia pueden haber personas que malentiendan o malinterpreten lo que él está tratando de transmitir. Y para que no quede dudas de que el apóstol Pablo en ningún momento ha dicho que la ley de Dios de los 10 mandamientos fue abolida, él hace este aporte aquí en el versículo 12, dice, versículo 7, que pues diremos, ¿la ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Aquí el apóstol Pablo, refiriéndose a la ley moral, la ley de los 10 mandamientos, porque el 10º mandamiento es el que dice no codiciarás. El apóstol Pablo está diciendo que la ley en ningún momento es pecado o en ningún momento es mala, que la ley sigue siendo una guía perfecta para llevarnos a Cristo Jesús. En el versículo 12 dice el apóstol Pablo, de manera que la ley, hablando de los 10 mandamientos, la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Si la ley es santa, es porque esa ley, él lo explica en otro contexto, dice que esa ley nos guía a Cristo y así nos puede santificar al obedecerla. Y dice en el versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, hablando de la ley de los 10 mandamientos, la ley es espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie sin la ayuda del Espíritu Santo puede guardarla, obedecerla, por eso dice es espiritual. Pero el apóstol Pablo aquí mismo comienza a introducir otro tema que es la realidad de todo cristiano. Dice, pero yo soy carnal, vendido al pecado. El apóstol Pablo es consciente de la realidad como ser humano pecador, de que tenemos una vida carnal, una vida pecaminosa, una semilla del pecado en nosotros. Pero bueno, todavía no hemos aclarado. ¿A qué ley se refiere Romanos 6:14? Bueno, vamos a tratar de descifrarlo, de mirarlo. Versículo 15, dice el apóstol Pablo, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, hablando de la ley de los 10 mandamientos. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Vuelve y recalca, hay una semilla del pecado en nosotros. Y dice el verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice el verso 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Parece una vida absurda la del cristiano, porque muchas veces sabiendo lo que no debemos hacer, y eso es lo que hacemos. Y en esa lucha Pablo se vio, fue la vivencia de Pablo, él vivió eso.
de que había cosas que la aborrecía, pero las hacía porque su naturaleza pecaminosa lo incitaba a eso. Versículo 20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Aquí comienza Pablo a mostrarnos a qué ley se refiere en Romanos 6:14, porque él dice, hallo esta ley, como que otra ley, diferente a la ley de los 10 mandamientos. Dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Para él es una ley, por naturaleza nacemos con la semilla del pecado en nosotros, con esa pecaminosidad. Dice el verso 22, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley diferente a la de los 10 mandamientos, otra ley contraria a la de los mandamientos de Dios. Dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, miren cómo la llama él, a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pablo dice que todos los seres humanos, por causa del pecado, nacemos teniendo una ley del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos una naturaleza pecaminosa que nos incita a lo malo. Así que la ley a la cual él se está refiriendo en Romanos 6:14 es a la ley del pecado. Por cuando él dice, ya no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia. Ahora la pregunta que nos debemos hacer es, ¿en qué momento yo dejo de estar bajo la ley del pecado? O más bien, ¿cómo me libero yo de esa ley del pecado? ¿Cómo hago yo para dejar de estar bajo el dominio del pecado? Bueno, el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, nos aclara esto. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, aquí me viene diciendo algo, para poder librarnos de esa ley del pecado, yo tengo que nacer otra vez. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando tú naces de Cristo, cuando tú naces espiritualmente para Cristo, Cristo te capacita y te fortalece para no volver a pecar. Hoy el mundo quizás nos enseña de que nunca podemos vencer el pecado, pero Cristo deja claro que por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo y por el ejemplo que Cristo nos dio, hoy podemos vencer el pecado y dejar de estar bajo la ley del pecado para vivir en la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo es esa capacidad que nos da Jesús de vencer en su nombre. Ahora miren lo que dice el verso 8, dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Saben? Cuando alguien viene y te dice a ti, no, usted no puede dejar ese pecado, no, eso no lo podemos vencer, eso hasta que venga Cristo cambiaremos. Eso son palabras satánicas, porque aquí la palabra de Dios me dice que si tú hoy decides nacer de nuevo, Cristo te podrá llevar a tener victoria sobre el pecado, sobre esa semilla del pecado, sobre la pecaminosidad y vencer en el nombre de Jesús. Ahora, yo considero, ustedes deben recordarlo, hubo un hombre, un dignatario del templo, se llamaba Nicodemo, fue a buscar a Jesús de noche. Él sentía que su vida le faltaba algo, y ese algo era Jesús, y fue a buscarlo en la noche. Y cuando se encontró con Jesús, Jesús fue claro y fue al punto y le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo quiere reinar en tu vida, pero para eso necesitamos nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, ¿y cómo sucede eso? ¿Cómo hago para nacer de nuevo? Cristo le explicó y él le dijo, es nacer del agua y del Espíritu, es ser bautizado, entregarle la vida a Cristo Jesús, es nacer de nuevo. Pero no es solo meterme en el agua y ya, es nacer también del Espíritu, permitirle al Espíritu Santo que tome control de mi mente, que tome control de mi vida, para que de esa manera el Espíritu Santo nos transforme. Y eso es lo que nos capacita para no estar bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia de Cristo, viviendo vidas nuevas para la gloria de Dios. En el mismo Romanos 7 que estábamos leyendo, en el versículo 24, el apóstol Pablo, expresando eso, de que la realidad es que estamos, cuando nacemos en este mundo de pecado, estamos bajo una ley del pecado. Él hace la pregunta en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo da la respuesta en el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Saben, la solución para dejar de estar bajo la ley del pecado
es Cristo Jesús. Y cuando te digan que la ley de Dios, los 10 mandamientos, ya no hay que guardarlos, que mira que ahí dice que los que ya fueron abolidos, que no estamos bajo esa ley, dile, estás equivocado. A la ley a la cual se refiere el apóstol Pablo, de la cual ya no somos esclavos, es a la ley del pecado, porque en Cristo tenemos victoria sobre el pecado. Hoy Cristo quiere darte la victoria. Hoy Cristo quiere renovar tu vida, pero tú tienes que tomar la decisión de entregarle la vida a Jesús, de nacer de nuevo por el bautismo y permitirle al Espíritu que more en tu vida. Al final del ministerio, o por el final del ministerio, el apóstol Pablo escribió algo hermoso que sucedió en su vida, algo hermoso que debe suceder en tu vida y también en la mía. El libro de Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 nos muestra lo que el apóstol Pablo experimentó y lo que para él fue la victoria más grande de su vida. Gálatas capítulo 2, el versículo 20. Mira lo que dice. Dice, con Cristo, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Saben, el apóstol Pablo se dio cuenta que para volver a nacer, primero tenía que morir. Y entonces él clavó en la cruz, en esa cruz que Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En esa cruz que tomó, clavó su viejo hombre, clavó su concupiscencia, clavó ese pecado que lo tenía como esclavo, clavó esa ley del pecado y nació de nuevo para Cristo Jesús. Y entonces él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice el apóstol. Cristo se entregó también por ti. Cristo se entregó por toda la humanidad y hoy nos llama para que le abramos nuestro corazón, le entreguemos nuestra vida, dejemos de estar bajo esa ley del pecado y vivamos por la gracia de Cristo en victoria para la gloria de Dios. ¿Qué te parece entregarle la vida a Jesús? Tener un nuevo comienzo, nacer de nuevo, escribir una nueva historia, una página en blanco que la puedes escribir, pero ahora de la mano de Jesús. ¿Te parece lindo? Pues hoy te invito a que le entregue la vida a Cristo. Él tiene un plan perfecto para ti. Quiero orar por ti, quiero orar por tu vida. Y voy a orar para que el Espíritu de Dios te guíe hasta el punto en que tú puedas decir, he tenido victoria en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias porque tú nos has dado libertad de esa ley del pecado que nos esclavizaba. Y hoy por la gracia de Jesucristo podemos decir que somos vencedores en el nombre de Jesús. Te pido por mis amigos que escuchan este mensaje, que ven este mensaje. Quizás algunos tienen luchas, tienen miedos, pero hoy en el nombre de Jesús te pido que les des la victoria. Y que cualquiera sea ese pecado que lo esclaviza, lo pueda vencer en el nombre de Jesús. Que puedan entregar sus vidas a Cristo, nacer de nuevo y ser nuevas criaturas para la gloria de Dios. Los encomiendo en tus manos, en los méritos santos y benditos de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Y recuerden esto, Cristo te ha dado la victoria. Recuerda suscribirte, darle me gusta, recuerda compartirlo. Porque recuerda algo, el objetivo central es que todo el mundo conozca la verdad de Cristo. Que hay un Dios en los cielos que viene pronto y nos quiere salvar. Que Dios nos bendiga.